Bueno, mi nombre es Jacques Mavie, soy francés. Yo vivo hace 36 años en Perú y soy fundador de un centro que se llama Takiwasi, que es un centro que se preocupa esencialmente de tratar pacientes con problemas de adicción a las drogas, cocaína, pasta, heroína, tabaco, alcohol, etc. Y ofreciendo y tratando de elaborar un modelo que articule los conocimientos de las medicinas tradicionales amazónicas, que tienen mucho que ver con las plantas medicinales, y la psicología o psicoterapia contemporánea. Para el tratamiento de la adicción y en general problemas de salud mental tienen que ver con un abordaje de la historia del paciente, no solamente su biografía personal, pero también todas sus herencias, también transgeneracionales, lo que hereda de sus ancestros. Y entonces las plantas en ese sentido sirven para hacer ese trabajo de introspección profunda. La gente puede acceder a contenidos muy profundos del inconsciente, a la manera un poco de los sueños, pero estando conscientes, no duermen. Entonces hay un protagonismo muy fuerte porque la persona maneja, ¿no?, su relación con su inconsciente. Eso pasa por todo un protocolo, ¿no? Primero para ver si las personas pueden acceder a esos tratamientos que son fuertes y muy intensos. Tiene que haber una selección, como cualquier medicina, hay contraindicaciones, hay indicaciones. Entonces hacemos un proceso de examen médico clásico convencional, un examen psicológico, ¿no? Y después el tratamiento mismo tiene tres partes, para decirlo en forma un poco rápida. Uno que es la limpieza con plantas purgativas que se utilizan induciendo el vómito o diarrea o sudoración, que es una forma de expulsar las toxinas de las drogas o de los medicamentos o de la contaminación. Esos procesos siempre son ritualizados. ¿Qué significa eso? El ritual es una tecnología que pone en juego el cuerpo energético y que hace que la planta no solamente va a trabajar a nivel físico, pero también a nivel psicológico y a nivel espiritual. Sí, quiero decir que cuando una persona, por ejemplo, vomita, puede vomitar la droga, pero al mismo tiempo va a vomitar su cólera, su rabia, su orgullo, su tristeza. Y a un nivel espiritual, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el mundo el sentido de la vida, ¿no?, la dimensión existencial, y la toma en consideración que no existe absolutamente en la vida occidental, que el mundo no visible, el mundo espiritual, no solamente es el inconsciente personal o colectivo, también es el mundo exterior, donde existen lo que llaman los espíritus o entidades que existen en todas las tradiciones, inclusive la tradición occidental, antes del racionalismo, consideraba la existencia de los ángeles y demonios. Ese lenguaje puede parecer totalmente obsoleto para un pensamiento occidental. Es una cuestión de clínica. Eso se puede sencillamente observar, identificar, diagnosticar, pronosticar y actuar. Entonces, esa dimensión es el aporte, vamos a decir, nuevo, básicamente, en relación a la medicina occidental, porque considera una dimensión que no está tomada en cuenta, especialmente en la cuestión de salud mental. Muchos problemas de salud mental no se pueden explicar solamente en base a problemas psicológicos, relacionales, traumáticos. Hay otra dimensión que está en juego. Eso sí lo toma en consideración la medicina tradicional. Por eso sí tiene que ser ritualizado para alcanzar esos diferentes niveles. Plantas de purga, de limpieza, de preparación. Luego vamos a utilizar plantas psicoactivas, como la ayahuasca, y también el tabaco, el jugo de tabaco, u otras plantas, que van a permitir esa introspección, esa visualización del mundo interior, en una forma casi onírica, pero despierta. Eso permite ir hacia espacios y zonas muy difíciles de acceder sin la ayuda de las plantas. O sea, en psicoterapia convencional, o muy difícil. Porque esas dimensiones están inscritas en las memorias somáticas del cuerpo. Y luego utilizamos otro tipo de plantas que llaman los curanderos, los chamanes, como dicen ahora, llaman plantas maestras, que enseñan. Son plantas que se toman en ciertas condiciones particulares de aislamiento
hay ciertas reglas alimenticias, reglas sexuales, en fin, un conjunto de reglas. Y en esas condiciones esas plantas van a inducir transformaciones estructurales de la conciencia en las personas. Por ejemplo, si en una persona predomina el miedo, no se atreve, tiene miedo para todo, hay una planta que ayuda a reducir el miedo. Si es una planta que está una persona que está muy aérea, etérea, que tiene mucha dificultad a poner los pies en la tierra, hay una planta para eso. Si es una persona que no sabe decidirse en la vida, que no sabe escoger, que no sabe tener opciones, que siempre está en la duda, hesitando, hay una planta que le ayuda para franquear este umbral y tomar decisiones. Entonces, hay plantas que tienen funciones psíquicas específicas. Es como tener un pool de psicólogos especializados en ciertas temáticas. Entonces, en función del perfil del paciente, vamos a utilizar esas plantas para trabajar lo que es un problema para este paciente. Eso es un proceso que dura 9 meses en residencia local, porque todo el uso de las plantas va con reglas muy estrictas. Si se respetan las reglas, todo va bien, pero si no se respetan, es peligroso, porque es una medicina potente, por lo tanto, potente para curar si se hace bien y potente para dañar si se hace mal. Entonces, la novedad o la parte de innovación es el uso de las plantas, que va a hacer emerger todo un material, ¿no?, inconsciente, emociones, revelaciones, sueños, etc. Todo eso se va a trabajar en un segundo espacio, que es el acompañamiento psicoterapéutico. Ahí hay un equipo de psicólogos que va a hacer diferentes talleres, técnicas, entrevistas individuales, colectivas, uso de máscaras, de cuentos, de dibujos, de respiración holotrópica, de una serie de herramientas para poder integrar, porque nosotros como occidentales hemos perdido en gran medida la noción de lo que es el simbolismo, lo que es la interpretación, como en los sueños, ¿no?, del significado simbólico que está ahí. Entonces hay necesidad de reaprender este lenguaje. Todo eso se va a trabajar y, por ejemplo, se va a determinar que para un paciente su principal problema es la comunicación con el otro, ¿no?, que no sabe expresarse, por decir un ejemplo. Entonces, después ese elemento que sale del proceso de integración, se va a aplicar en tercer espacio inmediatamente, que es la comunidad. Los pacientes viven en comunidad y van a aplicar inmediatamente lo que han aprendido. Y eso va a generar problemas, incidentes o logros. Y todo eso, cuando hay problemas, bloqueos, de nuevo vamos a trabajar con las plantas que dan informaciones, que se trabajan en psicoterapia. Entonces son 3 espacios: plantas, psicoterapia, convivencia, una especie de trípode terapéutico donde hay un feedback permanente, ¿no?, y que da resultados bastante potentes y rápidos. Bueno, la medicina convencional en los adictos tiene resultados pésimos, malísimos, ni siquiera lo publican muchas veces, porque la adicción es una especie de forma de posesión, vamos a decirlo así. La persona quiere dejar de consumir un momento, pero no puede. Hay algo que lo domina, algo que lo subyuga y vuelve a consumir, sabiendo que es malo, pero no puede resistir. ¿Qué es esa fuerza que domina la conciencia de la persona y la empuja a hacer cosas que no quiere? Hay una dimensión espiritual, no es un problema psicológico. Entonces sí hay que ver la parte psicológica, remontando a la historia personal, pero también hay que ver en su historia, en sus ancestros, en lo que hizo en su vida, porque mucha gente, por ejemplo, practica magia, satanismo, rituales, un montón de cosas y no sabe lo que está haciendo. Espiritismo, es muy de moda. Entonces, en ese momento se contaminan, abren la puerta para estar perturbados por entidades espirituales. Y la droga, todas las plantas o las drogas modernas, ¿no?, la cocaína, el tabaco, la heroína, vienen de plantas sagradas, medicinales, que los pueblos indígenas utilizan desde hace siglos y milenios sin tener esos problemas. El problema no es la sustancia, es cómo se utiliza. Si se profana la planta, se llega a la adicción. Entonces, es una profanación, es un mal uso. El tabaco es la medicina principal de la Amazonía, pero no fumado.
se toma en jugo, en extractos, hay un ritual, hay una preparación, es muy complejo, es una medicina muy compleja, sofisticada. Entonces, el problema de la adicción es un problema netamente occidental, de la sociedad occidental. No existe adicción en los pueblos tradicionales, es desconocido, ¿no? El alcoholismo que hay en los aborígenes de Australia o los amerindios de Canadá, etc., viene desde el contacto con los occidentales, antes no. La gente utilizaba sustancias para modificar la conciencia, pero de una manera regulada y sin generar ninguna adicción. Eso nos dice que el problema principal de la adicción es un problema de desacralización de la sociedad occidental, de racionalismo, positivismo, de ausencia de la dimensión espiritual que hemos perdido. Entonces, mientras no retomamos la dimensión iniciática de la vida, lo que hace sentido, no podemos curar las adicciones. No es un problema solamente físico, desintoxicar es fácil, pero después los problemas de fondo están y vuelven. Trabajar a nivel psicológico también se puede hacer, es más complejo, pero no es suficiente. Hay que alcanzar la dimensión energética o espiritual. Recién ahí puede haber curación a gran escala, ¿no? Chao, chao.